izquierdo, con una palpación de un cordón de una consistencia fibrosa en la cara volar sobre el cuarto y quinto metacarpianos. Ahí, no sé si ven las fotografías. Sí, en realidad, Un poco. además de las metacarpofalángicas, la interfalángica proximal de las dos, ¿no? Sí, sí, Del señor. dedo anular, casi más de 90 grados de flexión, además de las metacarpofalángicas. Y el meñique un poco menos, pero eso, más que ponerlo de las metacarpofalángicas, lo de la interfalángica es muy importante desde el punto de vista de la gravedad de la lesión, ¿no? Bueno, seguí, a ver. Se dejó con diagnóstico de una enfermedad de Dupuytren, el cuarto y quinto dedos de la mano izquierda. Se realizó un abordaje de Brunner del cuarto y quinto dedos de la mano izquierda. Se hizo una disección y resección de las bandas longitudinales transversas y ligamento natatorio. Y en el cuarto dedo se hizo una liberación de los ligamentos de retén de la articulación de la interfalángica proximal, que estaba pues con una gran limitación. Ahí está. Estas son las fotografías que se tomaron en el intraoperatorio. Se nota pues básicamente la exposición con la banda fibrosa que después se procedió a resecar. Esta es básicamente una fotografía ya con la resección de la banda, con la liberación. Se procedió básicamente a realizar pues lo mismo, la resección de todas las bandas en el cuarto, tanto en el cuarto como en el quinto dedo, logrando una liberación completa pues de ambos dedos. Este se hizo pues como tal el abordaje de Brunner para ambos dedos y se le dejó pues como tal 4 drenajes. Bien. ¿Llegaba hasta ahí arriba la banda o le hiciste ya que estaba el túnel carpiano? No, llegaba hasta ahí. Ahí se iniciaba en la ponerosis palmar media, justo ahí se iniciaba. Bueno, les debo el posoperatorio. El día lunes que viene les muestro la foto, pero ya está tiene extensión completa. No hay que dejarlos, estos pacientes hay que rehabilitarlos muy precozmente, es decir, se puede dejar drenajes o se puede soltar el manguito y hacer una hemostasia. No varía mucho. Nosotros siempre hemos hecho esto y siempre nos ha ido bien. Le dejamos un vendaje elástico. En esta oportunidad no teníamos coma porque el paciente no la trajo, pero ponemos un rollito de venda, hacemos un vendaje elástico compresivo y generalmente los pacientes estos, la piel evoluciona muy bien, ¿no? En general no hemos tenido problemas importantes. Si bien este paciente tiene 2 factores de riesgo muy importantes. ¿Cuáles son, Juan Manuel? ¿Cuáles son? Factores de riesgo personales. El antecedente familiar. Espera que están llamando por teléfono, espera. Un mal pronóstico. Era una encuesta, a ver si me gustó el discurso de Alberto Fernández, me preguntaban por teléfono. Le dije que sí. Le dijiste que sí rápido. Le dije que estaba fascinado con lo que había dicho el tío Alberto. Bueno. Body, ¿cuándo le sacás los drenajes? Los drenajes se los saco el mismo día a la tarde antes que el paciente se vaya. Y generalmente es muy suficiente, se lo saqué a este paciente a las 4 de la tarde y ya cuando le saqué la venda la herida estaba muy bien, no sangraba, así que le volví a poner ahí, conseguí una Coban que me prestaron las chicas de terapia, me trajo Lara una y le hice un vendaje elástico. Y a la vez
hice que las chicas, no me acuerdo, Clara misma creo que estaba, que le dijese cómo hacerse él con su otra mano sana contra una mesa, la extensión, mantener la extensión de los dos dedos en forma pasiva y hacer movilidad activa, pasiva y terminar en forma pasiva la movilidad. Y bueno, y va a empezar ya la rehabilitación con los puntos, eso es clave, no hay que tenerle miedo a las incisiones, aunque son tan amplias, que hay que empezar rápidamente a movilizarlo para que no haya rigideces. Ustedes saben que esto, digamos, no recidiva, a menos que se formen nuevas bridas, pero no recidiva, una vez que uno sacó las bandas laterales o las bandas de transversales o las de ligamento natatorio, ninguna vuelve a salir, no existe volver a salir. Tiene que salir nuevas bandas en algún lugar, pero no recidiva. Entonces uno tiene que moverlo rápidamente y todo para mantener la extensión lograda en el intraoperatorio, ¿no? Pero en general evoluciona muy bien. Así que a este paciente ya se le dio indicación para que empiece la terapia. Y otra cosa que tener en cuenta... No, y otra cosa a tener en cuenta, cuando se hace los vendajes con venda Coban, ojo que está la mano dormida, no hay que apretarla mucho, hay que ponerlo liviano, porque cuando se despierta la mano, el paciente a veces siente una compresión muy importante si uno se fue de rosca con el estiramiento de la Coban. Acuérdense que es elástico. Es verdad. Es Y verdad. eso Lo que hay que tener no hay cuidado, yo problema. creo que Hay que avisarle al paciente si siente mucha compresión que tiene que venir inmediatamente. Sí. Yo creo que los factores de riesgo son importantes. Yo vi un solo paciente una vez, y en una época operamos muchísimo de Dupuytren. Hoy la gente está más, no sé si más informada, un poco mejor notificada de lo que es la enfermedad, y cuando aparecen bandas longitudinales, aunque no tengan gran contractura digital, ya vienen para la solución quirúrgica. Antes los agarrábamos todos como caso, las dos manos, todo. Y teníamos mucha práctica, veíamos muchísimo a estos pacientes. Y tuvimos un solo caso, por lo menos de los que yo me acuerdo, una distrofia simpática refleja. No sé si Diana estaba con nosotros o todavía no, en fin. Y que nos dio un poco de trabajo. Y era un paciente que era un fumador empedernido y era un diabético. Por eso yo cuando lo operé a este paciente el otro día le dije al paciente mismo, le dije, mirá, lo mandaba para colmo un amigo nuestro, Capomasi, un cirujano de mano de Rosario, es amigo de él, y le dije, mirá, te puede ocurrir por los factores de riesgo personales que tenés, que hagas alguna contractura adicional, que hagas alguna complicación, porque siempre el tabaquismo y la diabetes son factores que en estas patologías te pueden dar un resultado adverso. Procesos infecciosos, procesos cutáneos, distrofia simpática refleja, o síndrome de dolor crónico regional, en fin, lo que sea referente. Bueno, hasta ahora no ha hecho nada, no me impresiona, porque el paciente lo que tiene, digamos, tiene factor de riesgo para complicaciones, pero tiene muy buena cabeza, tiene una personalidad, es un tipo optimista, con lo cual eso, por otro lado, ayuda un poco a compensar estas patologías que tiene de tipo personal. Así que creo que va a andar muy bien, no sé, vamos a ver. Yo les traigo el caso la semana que viene. Diana uno y yo otro. Seguimos, Juan. Profe, una pregunta. ¿A la otra mano le pensaste de pronto hacer algún procedimiento? ¿Se le va a hacer algo? Mirá, yo cuando uno ve que hay una banda longitudinal en cualquiera de los dos dedos, habitualmente son siempre anular y meñique. Y eso, si bien no hay histopatológicamente nada que ayude a buscar la etiopatogenia de la enfermedad, sabemos que los miofibroblastos se dan más siempre en el lado cubital. Y algunos autores, entre ellos los Zancoli, lo han relacionado con el nervio de Henle, que es una rama del nervio cubital. Y sobre todo al sistema simpático que va alrededor de algo vinculado al sistema simpático y al nervio de Henle. No hay una cosa muy concluyente, un trabajo de los Zancoli, es un trabajo experimental y algún autor europeo ha apoyado el tema, pero en general lo van a ver que siempre dedo anular, dedo meñique o algunas veces la primera comisura, raro en el dedo índice o en el dedo medio.
Cuando ustedes vean, traten pacientes en el consultorio y vean que el paciente empieza con una banda longitudinal que todavía no tiene contractura digital, una muy buena cosa es con una aguja, con una 48, con una bonda de anestesia local, romperle la brida, ¿no? Marcarla bien para no lesionar los colaterales, romper la brida con el bisel de la aguja e inyectarle en ese lugar corticoide. Hay trabajos experimentales que dicen que el corticoide impide que el miofibroblasto progrese y haga la brida definitiva. Eso está probado. Nosotros acá no usamos hialuronidasa, en Estados Unidos se usa muchísimo, acá no sé, ni siquiera sé si ha llegado, pero en Estados Unidos se usa mucho la inyección de hialuronidasa. Entonces, cuando no hay retracción digital, puede ser una muy buena cosa empezar con eso. Si con eso no mejora, se puede también llevar a quirófano y hacer directamente una sección percutánea de las bandas longitudinales. Eso es bueno. Solamente las longitudinales. No se metan nunca con las natatorias o las travers porque van a lesionar los colaterales. No tiene sentido. Y después ya cuando empieza con retracción digital, hay que utilizar la clasificación de Tubiana, de Raúl Tubiana, para ir diciendo, estos hacemos liberación in situ, hacemos tal cirugía, en esta hacemos liberación digital, en esto que hay un nervio espiral, vamos a tal lado, hay que ir categorizando la gravedad de la lesión hasta llegar a estadios muy importantes en los cuales a veces la amputación puede llegar a ser un recurso en aquellos dedos que tienen más de 90 grados, 100, 120 grados de flexión de la interfalángica, que a veces hacen lesiones intertrigos y lesiones por micosis en la piel porque no se puede higienizar. Entonces, a veces en algunos pacientes se plantea la amputación como medida extrema, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos. Paciente Cano Matías, un paciente de 38 años, paciente de ART que el 11 de febrero tuvo una colisión moto-auto con un traumatismo en el hombro izquierdo. Al examen físico tenía un dolor en la articulación acromioclavicular izquierda, limitación funcional con neurovascular distal conservado, una radiografía frente y perfil del hombro con una comparativa donde se aprecia pues una luxación acromioclavicular grado 3. El diagnóstico fue eso, una luxación acromioclavicular izquierda grado 3 y se planteó pues un sistema de reducción y osteosíntesis con sistema de fijación coraclavicular tipo endoboton con un abordaje anterior del hombro. Y estas son las radiografías del posoperatorio. Es un sistema diferente. Es el sistema que traen ahora lo de Tecnoprot, porque el pasaje es diferente, se pasa no como las otras, sino se pasa el hilo por la coracoide y, mejor dicho, se arma el sistema afuera y se lo pasa retrógrado de la coracoide hacia proximal y después se recupera en la clavícula, se saca proximal en la clavícula y ahí se pone el botón. Es diferente a los otros sistemas que entramos por el agujero directamente hacia abajo. Pero porque también es diferente, no tienen el push y no tienen otro instrumental. Y que eso no se puede. Tienen un gancho para sacarla de abajo. Es muy complicado hacerlo con el instrumental que tienen ellos. A nosotros nos costó mucho, lo operamos con Julio, nos costó mucho hacerlo. Se puede, se hace, y como era el primero, tal vez tuvimos un poco más de problemas. El próximo lo vamos a hacer de otra manera. Pero si les toca ese sistema, fíjense bien cómo lo van a hacer y pregúntenle bien al técnico porque es diferente. Es similar, si vos ves la radiografía, es muy similar, pero es diferente la colocación. Yo creo que es más para hacerlo directo desde arriba. Pero a mí particularmente no me gustó. Y entonces no lo aceptemos, Daniel, porque si lo empezamos a aceptar, van a creer que nos gusta y te lo van a... Yo como no lo conocía, no lo conocía, dije, bueno, capaz que era una de esas, bueno, porque era semejante a los otros. ¿Viste cómo es ahora con estas cosas para rechazar y todo? Que era semejante a los otros. Pero no fue simple. No fue simple la colocación yo te digo la verdad,
yo no lo aceptaría, porque si lo aceptás, da de hecho como que te gustó y los tipos te lo van a meter siempre. Entonces, y vamos a tener dificultades. No, me parece que cuando uno le agarra la mano a un procedimiento, ir cambiando mucho, ¿no? No sé, ¿qué opinan? O sea, quedó bien. Sí, Se quedó ve que bien, ya por lo lo menos ves. las cosas son buenas, Sí. el sistema en sí, pero la colocación es medio encarajinante. Tienen un Bueno, gancho para meter abajo de la coracoide que te digo, te da un poco de temor, porque vos tenés que sacar el hilo y engancharle ahí el aparatito, ¿no? Realmente, a mí particularmente no me gustó demasiado. bueno, entonces digamos que no. Después decirle a Juan Martín, contarle cuál es, así lo rechazamos y chao. ¿Eh? Bueno, Dale. seguimos, Juancito. Marta Jauregui es una paciente de 60 años, paciente de obra social que el 30 de enero de este año tuvo una caída de propia altura, se golpeó la muñeca derecha, la atendieron en Balcarce inicialmente, donde le hicieron un tratamiento con un yeso BP, ingresó al consultorio de miembro superior 18 días después, llegó con un yeso braquipalmar. Estas son las radiografías iniciales, una radiografía frente y perfil de muñeca derecha, con una fractura de radio distal, con un desplazamiento, una angulación hacia dorsal pronunciada, que impresiona también en el frente que tuviera un trazo intraarticular. Bien. Esta es la tomografía que tiene la paciente. A ver, Juan Manuel, a ver, Señor. describí los factores de inestabilidad de esta fractura y la gravedad de la fractura, independientemente del tiempo, que ya per se es un factor muy complejo, pero describí con estas tomografías los factores de inestabilidad y de gravedad de la lesión. Hay conminución dorsal, lo cual le da un factor de inestabilidad a la fractura. Además de eso, la angulación que tiene una angulación dorsal muy pronunciada, sin duda mayor de 20 grados, lo cual pues también es un factor de inestabilidad como tal. Como decía pues el doctor, un trazo intraarticular y el tiempo de evolución que tiene pues el paciente como tal. Estas son las radiografías del frente, también tiene una avulsión en la estiloides cubital. Bien. Le pregunto a Juan y a Daniel, a ver qué estrategia harían para tratar esta fractura un mes después, así como está. Digamos, qué estrategias, qué llevarían en la cabeza para decir, bueno, voy a hacer tal o cual cosa, a ver si tengo dificultades de reducción y eso. Bueno, arranco. Yo voy siempre pensando en placas y clavijas. Sí o sí tener placa y clavija. Ya para un tutor y todo eso, a pesar de la conminución, ya no da después de 18 días porque no vamos a poder hacer nada. Placas y clavijas, primero. Segundo, abordarla, tratar de reducir y tratar de mantener primero con clavijas en lo posible, pensando que va a haber una pérdida de stock bastante importante. Bien. Hay una pérdida, ya se ve una pérdida de stock bastante importante. Tal vez habría que ir pensando en que puede llegar a necesitar un injerto de hueso. Después de 18 días, con esa conminución y donde está, hay que tenerlo en cuenta. A veces hay que ir pensando con eso, dejar la cresta ilíaca por si llega a ser necesario. Y bueno, después de eso, a rezar y tratar de que se reduzca. Bien. No Juan, sé si... A ver, mostrame el sagital, a ver el corte sagital de la... la parte Sí, dorsal está bastante fiera. ¿Eh? sí, claro, estoy de acuerdo con el negro, estoy de acuerdo con Daniel, que iría con lo mismo, con placas y con clavijas para tutor. ¿Qué edad tiene la mujer? 60 años, ¿no? 60 años. 60 años. No, bueno, hay que tener cuidado siempre con el tutor en el hueso osteopénico.
y además el tiempo de evolución que lleva, no vamos a lograr nada con el tutor. Y lo mismo, me parece que el fragmento más complicado es el hundimiento que tiene la parte central y el fragmento dorsal, porque el fragmento volar da la impresión de que, o los fragmentos volares que son un poquito más grandes, pero bueno, es una fractura que de movida es bastante compleja. Nadie haría desde el dorso meter una clavija y tratar de llevarlo un poquitito hacia la palma, el fragmento, no se les ocurriría como estrategia. Poner el perfil. Ahí, no, ese. ¿No se les ocurriría meter una clavija paralelo a la articulación y palanquear un poquito como para llevarlo más? Sí, tipo una Capangi, pero después te quedás medio sin stock. Nada, te quedas sin nada arriba. Estoy sin nada. Y aparte, ese fragmento que parece, ahí no es un fragmento grande, son 2 o 3 fragmentos en la parte volar que tenés que hacer en 2 o 3 lugares eso para poder acomodarlo. No sé, y después no sé cómo sostenerlo. Sí, y no sé si no se te abre más haciendo eso, porque... Nosotros lo hicimos, lo intentamos hacer y bueno, a ver, seguí, porque yo no sé, yo no vi la radiografía postoperatoria. ¿No? Esta es la radiografía posoperatoria. Parece que quedó bastante bien, por lo menos. Sí, corrigió bastante bien. La radiografía está bárbara. Sí. ¿Le hiciste eso? ¿Lo acomodaste desde el dorso con una clavija? Sí, lo acomodé desde el dorso con una clavija y en ese momento, puse tornillos distales, no había mucho espacio, como pueden ver ahí, no había gran espacio para sostenerlo, pero de cualquier manera la pusimos, la tuvimos que correr una vez, ponerlo un poquitito más proximal, pues nos habíamos ido un poco distal, pero bueno, se acomodó muy bien, ¿no? Yo creo que dado el tipo de fractura y el tiempo de evolución, la reducción es muy satisfactoria, ¿no? Sí. 26 días desde la fractura hasta la cirugía. Pasaron 26 días desde la fractura hasta la cirugía. Bien, bueno, seguimos. Rosa María Teresa es una paciente de 75 años de obra social. El 24 de julio del 2019 tuvo una caída de propia altura con un traumatismo directo en el hombro y el brazo izquierdo. El examen físico en ese momento, un hematoma en el brazo izquierdo, limitación funcional, sin embargo con un neurológico sin alteraciones. Estas son las radiografías de ese momento, pues tiene una fractura de húmero multisegmentaria, una fractura pues con un trazo distal oblicuo largo y un trazo casi metafisario en el húmero proximal. El diagnóstico en ese momento fue una fractura diafisaria multifragmentaria del húmero izquierdo. Se planteó pues un tratamiento con un clavo endomedular de húmero izquierdo, siendo un abordaje transdeltoideo para clavo anterógrado de húmero. Se plantearon el tratamiento del clavo y se planteó una placa larga en ese momento y algún tornillo. Se eligió entre eso y se eligió el clavo endomedular. Estaba también para una placa larga, lo que pasa es que era una placa larga, una paciente muy grande, iba a ser muy largo el abordaje, la placa tenía que ser muy grande, a veces es bastante complejo. Y elegimos eso, pensando que por lo menos uno de los fragmentos lo íbamos a poder reducir bien y eventualmente, si no consolidaba alguno, no se reducía bien, la cirugía iba a ser un poco más pequeña para arreglarlo. Bueno, y pasó lo que pasó. Esta es la radiografía posoperatoria en ese momento, con el clavo endomedular. Sí, se descalabró por completo. ¿Sí? Esta es otra radiografía, un mes después. En el seguimiento, pues, se había solicitado un ATAC, se quería ver cómo iba el proceso, pues, de consolidación como tal de la fractura. En ese momento, pues, la tomografía impresionaba que faltaba un poco de consolidación.
Se hizo pues un control a los 2 meses después de esta tomografía. En esta radiografía se pensó pues que el paciente ya tenía pues una consolidación como tal de las fracturas del húmero. Por lo tanto, se ordenó el retiro pues como tal del clavo endomedular. No podía mover el hombro, había que sacarle ese clavo porque tenía 3 centímetros para afuera. Sí. Se había colapsado mucho, básicamente lo que es la parte distal. Sí. La parte proximal consolidó. Sí. Bien. Se le hizo el 3 de enero del 2020 el retiro de material del clavo endomedular con un abordaje pues transdeltoideo. Estas son las radiografías del posoperatorio inmediato. Esta es una radiografía pues tomada como tal un mes después. Pudiera impresionar que tiene algo de callo óseo, como de consolidación ahí. Sí. Bueno, la paciente no consultó sino hasta el 20 de noviembre nuevamente. Aparentemente tuvo un traumatismo en el brazo izquierdo y en ese momento pues deformidad, limitación funcional y presentó pues como tal algo que se catalogó como una refractura. Y en ese momento se dejó con un brace. Esta es la radiografía pues como tal que se hizo. A la paciente como tal se le colocó un brace y se le siguió pues con radiografías. Sin embargo, pues se decidió después darle pues como tal un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico como tal fue pues una refractura de la diáfisis humeral izquierda, un retardo de consolidación de la última fractura pues. El tratamiento que se hizo fue una reducción abierta y osteosíntesis con una placa diafisaria de húmero, una placa DSP de 4,5 de 8 orificios con una toma de injerto de cresta ilíaca que se unió pues como tal al hueso con una sutura de tipo de tibón. Para eso se hizo un abordaje lateral de la diáfisis humeral. Estas son las fotografías intraquirúrgicas, donde se muestra pues cómo quedó fijado, pues cómo quedó la fractura adecuadamente reducida. Estas son las radiografías del posoperatorio. Ahora uno se pone a pensar, le podríamos haber hecho lo mismo de entrada, ¿no? Sí. Hubiera sido, por no hacerle el tajo que le hicimos ahora, se lo podía haber hecho de entrada, una placa un poco más larga o 2 placas eventualmente. Claro, yo te iba a decir, te iba a preguntar eso, si hoy en día Sí. haría la misma indicación para un tipo de fractura. Porque eso, al ser una fractura bipolar, uno puede invocar una fractura bien y tenerla más o menos reducida, la otra cuesta mucho. Y encima con las cosas que pasaron, uno tiene que pensar que eso va a tener un acortamiento y que se puede ir el clavo para arriba. No. Pasa que, negro, no ¿le hiciste tomografía de entrada? Yo no me acuerdo de este caso. Sí, me parece que sí. No, Porque, ahora en este momento no me acuerdo. Porque había una tomografía, solamente después de la primera. Las tuberosidades parecían no estar del todo bien. Tenía 2 cosas en contra del clavo, me parece. Una era que la fractura, más allá de ser... Una era lo proximal del trazo y que inclusive a mí me parece que estaban involucradas las tuberosidades. Y lo otro, el hecho de ser segmentaria y muy proximal. Todo eso para un clavo anterógrado, si bien se podía, digamos, la indicación era una posible indicación, me parece que era muy difícil técnicamente. Pero bueno, y ahora lo que veo, que más allá de la consolidación de esta fractura, el hombro está muy comprometido. Yo no sé qué movilidad tenía la señora antes de la fractura, pero ahora veo tuberosidades, no sé si en pseudoartrosis o no, con una migración muy
proximal del troquíter, ascenso de la cabeza. ¿Qué edad tiene la señora? Y debe tener como 80. Mira, fue paciente mía, ¿se acuerdan, Daniel? Es una 75. paciente 75, pero es una paciente 75. que además tiene compromiso cognitivo, es muy lenta, está muy enlentecida. Ah, bueno. A pesar de tener esa edad, responde como alguien mayor. De hecho, estuvo internada en un geriátrico en la época de pandemia y ahora vuelve con su marido. Cognitivamente está bastante enlentecida, no hace movilidad, no realiza movilidad activa desde hace 2 años del hombro. Solo cosas muy limitadas y Bien, bueno, entonces. está asistida. Lo que va a tener ahora, por lo menos no le va a doler, porque estaba con dolor por la Sí, sí, no, refractura. la osteosíntesis de ahora quedó muy bien. Esta quedó rígida, Esta esta quedó bien. Son fracturas muy, muy complicadas esas. Proximales con compromiso, con prolongación a la metáfisis y a la diáfisis. Siempre uno está entre que clavo, placas, son complicadas. Son muy complicadas. Bien, de acuerdo. Bueno, la próxima que venga parecida le ponemos una placa, negro. No va a haber ninguna por ahora, viste, son raras estas, pero bueno. Bueno, seguimos, Juan Manuel. Lorenzo Susanich, un paciente de 22 años de obra social, el 14 de febrero de este año tuvo pues un traumatismo en el cuarto dedo de la mano izquierda en el contexto pues de un robo. Al examen físico tenía una deformidad en la interfalángica proximal del cuarto dedo de la mano izquierda, una limitación en los arcos de movilidad de la interfalángica proximal. Estas son las radiografías que se hicieron al ingreso, una radiografía frente y perfil del cuarto dedo, donde se observa pues una fractura en la base de F2 con una subluxación hacia volar de la parte distal pues de F2. Me impresiona que posiblemente tiene una lesión de la placa volar y no sé si tiene también una lesión en el sitio de inserción del tendón extensor conjunto medio. Una fractura pues como tal muy inestable. Bien. ¿Qué tratamiento podríamos darle a este paciente? A ver, Julio. Bueno, Julio lo conoce. A ver, ¿quién más está ahí? Jorge Sedano, que anda por ahí escondido. Jorge está el cartelito, se fue. Marino, se fue. No, acá estoy. Ah, bueno, y Habría que tratar de reducir ese fragmento porque está dorsal, porque es lo que hace que la articulación esté inestable y se luxe todo el tiempo. Podría utilizarse clavijas. Qué pena, Doc, es que era que no tenía el micrófono. ¿Se escucha? Sí. sí, Jorge, ahora tú. Ah, perdón, no tengo video, ese es el otro problema, por eso no doy la cara, no es de gusto. A ese paciente se le podría hacer también un Suzuki, ¿no? Esa es la otra propuesta quirúrgica. Podría andar bien, ¿no? Con esa cirugía. La otra sería hacerlo como un mallet finger, podría ser la otra opción. Como fijar el fragmento de la falange de la F2 y dejarlo inmovilizado. Bueno, en el Suzuki yo no pensé, porque Bien. Suzuki va a hacer una tracción de la articulación interfalángica, no me va a ayudar en la reducción, y si lo tengo que mantener fijado con algo, ya Suzuki está de más, porque Suzuki es una tracción dinámica. Bien. En eso yo no pensé, porque no necesita tracción el paciente. Bien. Lo que necesita es una fijación. Bien. Suzuki no va. Muy bien. De acuerdo. Lo que podía hacer, sí, es hacerlo como un mallet finger, una técnica tipo Ishiguro. Con eso podíamos hacerlo, reducir la articulación, o dos cosas, reducir la articulación, fijar la articulación reducida, y una vez que fijamos la articulación reducida, se le puede poner una clavija desde el dorso para mantener ese fragmento, es una posibilidad, o si no, hacerlo con la técnica como haríamos un mallet finger óseo. Creo que son las dos cosas que
que a mí se me ocurre. No sé si a alguien se le ocurre algo más. Juancito, ¿qué le harías vos? No, estoy de acuerdo, negro. Estoy de acuerdo. Sí, no sé si realmente eso es abulsivo y la bandeleta central está insertada ahí, que por ahí un arpón chiquitito se podría pensar en hacer una reinserción y reducir la articulación y poner una clavija transitoria para mantenerla reducida y hacer una reinserción del fragmento ese con un arpón. Creo que podría ser también otra opción. Pero estoy de acuerdo que un método de tracción dinámico, no Suzuki o similares, no, me parece que para este tipo de fractura no. ¿Para qué fractura los dejamos los métodos de tracción dinámica? ¿Para qué tipo de fractura más los dejamos? Para pilón. Para pilón. Claro. Siempre para pilón, donde necesitas realmente una tracción, ¿no? Que podría Claro. ser extradigital, tipo un banjo, o intradigital, tipo un Suzuki o similares, ¿no? Pero en estas no te va a corregir, y Jorge, muy como decía el doctor Mussini, no te va a ayudar a corregir esa subluxación volar que tenés, ¿no? Bien, Entonces bien. hay que pensar en algún otro método. Lo que dijo Juan, está bien, reducir la articulación, poner un arpón, intentar reducir la bandeleta central, ¿no? Con el fragmento o sin el fragmento, o directamente un tipo Ishiguro, ¿no? Que a veces no puede ser o no necesariamente vas a lograr una buena reducción. Bueno, ¿y qué se hizo? Se dejó así. Se le hizo una tomografía, se le hizo básicamente la técnica de Ishiguro con 2 clavijas de 1,2, una reducción percutánea de osteosíntesis. Estas son las radiografías del posoperatorio. Está bueno porque no se ve nada. No sé. Ahora no se ve nada, puro A mí ahora se ve un poco mejor. puro fierro, pura clavija, a ver. Ah, Ahí está. El fragmento parece que está reducido. La articulación está reducida. Y el fragmento dorsal parece que está reducido. está oblicuada, ¿no? La radiografía, Está fíjate medio que oblicua, sí. se ven los 2 cóndilos, ¿no? Está oblicua. Había que sacar una mejor radiografía para ver exactamente cómo está. Lo que tiene dentro de todo, de bueno, que parece que está reducida la articulación y el fragmento tiene posibilidades de pegarse. Vamos a ver. Bien. Bueno, una alternativa. No la veo bien, no veo bien. Sacale un control para quedarte tranquilo, negro. Sí. Con más, que sea más oblicua. Sí, que sea un perfil. Y digo más perfil. Y a ver si podés del dedo, así vemos. Bien. Y vos también, sobre todo vos, para ver cómo seguimos. Bueno, seguimos. Jorge Castaño es un paciente de 70 años. El 7 de febrero tuvo una caída de moto. Llegó con 4 días pues, de evolución. Un traumatismo directo en el hombro izquierdo, un T con pérdida, fracturas costales. Se atendió inicialmente en Balcarce, donde hicieron radiografías y pues, le dijeron que solamente era una contusión en el hombro. Al examen físico, escoriación, movilidad limitada, mucho edema en el hombro, un dolor en la articulación acromioclavicular con un neurovascular conservado. Estas son las radiografías del ingreso del paciente. En las radiografías del ingreso, pues yo lo recibí al paciente por la guardia, me impresionaba que tenía pues una lesión impresionada en el acromion, entre la espina y el acromion, y también que tenía una fractura como tal de la parte articular de la glena. Se le pidió una tomografía, que está acá. La tomografía básicamente pues mostraba como tal una fractura del acromion, y además también mostraba como tal una fractura de la coracoides. La fractura como tal de la parte articular de la glena, de la parte anterior inferior. Y estas como tal las imágenes de la reconstrucción 3D. En la parte de abajo se nota pues mucho mejor el trazo de fractura de la parte articular de la glena.
El diagnóstico como tal fue una fractura pues articular, de la parte articular de la glena, con una fractura de coracoides y una fractura de acromio. El tratamiento que se propuso fue una reducción abierta y fijación interna pues, de las 3 fracturas. Se hizo inicialmente un abordaje anterior de hombro con una apertura de la cápsula articular del hombro para hacer pues, la primera parte de la fractura de la glena, con la cual se usaron pues, como tal 2 arpones de 3,5, llevando los fragmentos pues a la glena. Después se hizo un abordaje centrado en la coracoides, en el cual se le puso pues un arpón de 5 milímetros en el fragmento proximal y se tomó pues con puntos el extremo distal de la coracoides y el tendón conjunto. Y por último se hizo un abordaje sobre la espina del acromion, y haciendo pues como tal un sistema de absorbetracción con 2 clavijas de Kirchner y un alambre. Estas son las radiografías del posoperatorio. Bueno, ¿algún comentario? ¿Cómo lo rehabilitamos a este paciente? ¿Qué les parece? Quedó muy bien. ¿Cómo lo No, lo que quiero decir que con los 2 arpones de la glena se pudo reducir bien el fragmento. Entró el arpón ese bien un poco más grande en la coracoides y se pudo reducir la coracoide y se pudo acomodar bien el acromio. Como resultado de la osteosíntesis quedó bien. Sí. Ahora hay que ver para rehabilitar, hay que rehabilitarlo semejante, hay que tener 2 o 3 cuidados. Primero, que el bíceps está sostenido con nada, por lo tanto lo que es la flexo-extensión de la articulación es libre, arrancando del codo y eso, vamos a tener que tener un poco de cuidado. Segundo, como desprendimos el subescapular, hay que rehabilitarlo un poco como si fuera una luxación recidivante de hombro, con un bony banker. Entonces hay que tener cuidado con las rotaciones externas también. Yo creo que eso es lo que te... Claro. Eso es lo que te condiciona más el postoperatorio, ¿no? Es como si fuera una luxación recidivante con un bony banker. Claro, es como si fuera, porque hubo que abrir su escápula, eso, es decir, la coracoides quedó muy bien fijada y el acromion no trae problema. Es decir, lo que te condiciona hay que rehabilitarlo igual que si fuera un bony banker. Esa es la respuesta correcta, creo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Creo que va a andar bien. Sí, va a andar bien. Sí. Las fracturas se lo dijeron bien. Obviamente, es una lesión de alta energía, obviamente también con lesiones de partes blandas, no un hombre grande, le va a costar, pero bueno, tenía el brazo muy tumefacto. Yo creo ya que en se la va... rehabilitación el paciente está bien, pues está sin dolor, le estoy haciendo un poco de movilidad pasiva del hombro y no tiene dolor, lo va a ir llevando, es un muy buen paciente, ya lo operé del otro hombro también, un manguito rotador, y sabe lo que es rehabilitar un hombro, o sea, vamos a andar bien, pero bueno, es una lesión importante, ¿no? Está bien, pero hay que rehabilitarlo como si fuera sí. Como si fuese un banca, un bony banker. Bien, seguimos, Juan. Pablo Echevarría es un paciente de 27 años de ART. El 6 de noviembre del 2019 tuvo un traumatismo contuso en la región dorsal de la base del pulgar derecho, atendido en otra institución con el diagnóstico pues, de una contusión del pulgar. En octubre del 2020 reconsultó por una limitación para la extensión de la interfalángica del pulgar, o sea, se había pasado desapercibido pues como tal la limitación. Aparentemente le hicieron una ecografía que reportaba como tal una lesión del extensor largo del pulgar. El 6 de noviembre del año pasado fue intervenido quirúrgicamente en otra institución. Las palabras textuales de lo que aparecía en la copia, digamos, del parte. Sí, te diste cuenta por el parte, ¿no? Qué bandido. El tensor de titanio. Sí, y 2 arpones sub-soft, que nunca estaban, esos arpones ni los vimos. Sin saberlo, sí, seguro que era Gritti. Sí, sí. Seguí, Juan.
Listo. El paciente persistió con la limitación para la extensión de la interfalángica del pulgar. Refería pues que inmediatamente después de la cirugía seguía igual o peor. El 10 de febrero ingresó como tal a la clínica. Se evidenció como tal la limitación para la extensión de la interfalángica. Se solicitaron radiografías pues por el antecedente y una resonancia. Las radiografías no, creo que no hay mucho que ver, no hay ninguna alteración como tal. Y la resonancia, en el que se evidenciaba como tal una discontinuidad del extensor largo del pulgar, que me parece que se ve como tal más en la imagen de la mitad, pues, cómo está discontinuo pues, el ligamento, el extensor largo del pulgar. Como tal, el diagnóstico se dejó una lesión crónica del extensor largo del pulgar derecho y el tratamiento que se propuso fue una transferencia tendinosa del tendón extensor propio del índice al extensor largo del pulgar derecho. Se le hizo pues inicialmente un abordaje dorsal en esa itálica sobre el pulgar, localizando como tal el muñón distal del extensor largo del pulgar, con unas suturas que tenía que vamos a ver ahora, y el muñón proximal del extensor largo del pulgar sobre la articulación trapecio-metacarpiana. O sea, como tal, hacía imposible pues como una sutura del tendón. Se le hizo un abordaje sobre la metacarpofalángica, sobre el dorso de la metacarpofalángica del índice, donde se identificó el extensor propio del índice y se seccionó, y un abordaje sobre la cara dorsal del cúbito, donde se encontró pues proximalmente y se tunelizó como tal hasta el pulgar. Se realizó una sutura al extremo distal del extensor largo del pulgar con una técnica de sutura de Pulver-Taft. Estas son las imágenes intraoperatorias. Esta es como tal la lesión, o como está la discontinuidad que había, pues el espacio, el tamaño de la discontinuidad que había entre la parte proximal y distal del tendón, con las suturas pues mencionadas. Este es el abordaje. Juan, sí, señor. mostrá el anterior, dónde está el muñón, dónde está el final del muñón distal y dónde está el muñón proximal. ¿Lo podés mostrar vos? Eso, perfecto, mostralo ahí. Ahí donde están las suturas. Y acá está como tal señalando la parte... Todo eso que está entre medio es el gap. Sí. Sí, hacía imposible repararlo con una sutura... ¿Había sido una contusión cerrada o había sido una herida cerrada? Cerrada. Sí, señor. El gap lo está marcando Julio ahí con la pinza. Bien. Este es el abordaje sobre la metacarpofalángica del índice, donde se localizó pues el tendón del extensor propio del índice, y la localización pues en la parte más proximal, que se localiza pues porque también es un poco más como carnoso la parte proximal del tendón. Se tunelizó y se le hizo después la sutura tipo Pulver-Taft al extremo distal del extensor largo del pulgar, y recuperando como tal la posibilidad de la extensión de la interfalángica del pulgar. Bien. Marino, cuál de los dos tendones es el propio y cuál es el común? ¿Cuál es el propio? ¿Cómo lo identificas? El propio, que a nivel proximal. A nivel distal, en el de la metacarpofalángica. Juan nos mostró que lo dijo Juan Manuel ya recién, que era el más carnoso de todos y está más profundo. Distal, el común está más superficial. ¿Cómo lo identificás? Está un poco más cubital, ¿no? Es el más cubital. Muy bien. Te salvaron, Marino. ¿Cómo? Te salvaron, Marino. Es el más cubital. Vos lo abordás y te ves dos tendones, el común y el propio. El propio de los dos es el más cubital. Es importante saber identificarlo bien. Bien. Entonces lo reparás a distal y para ubicarlo proximalmente traccionás un poquito del tendón
¿eh? Y donde se moviliza lo vas a buscar. Normalmente ahí, donde lo buscó Juan Martín, un poquito proximal y cubital a la cabeza del cúbito, ¿no? Y radial, perdón, proximal y radial un poquito a la cabeza del cúbito. Ahí lo encontrás casi siempre. Y tiene Sí, ese vientre carnoso que hablaba recién Juan Manuel, ¿no? Está bien pegado, bien pegado al cúbito. Bien pegado al cúbito. Las fotos son bien elocuentes, están muy bien, ¿no? El tema de esto, mostrar la primera foto en donde se ve el gap y el muñón distal. El problema de esto que nosotros habitualmente cuando hacemos esta transferencia tendinosa en una ruptura espontánea o en algún otro tipo de lesión del extensor largo del pulgar, generalmente la transferencia y la sutura, el pulvertaft, lo hacemos más a nivel de la articulación metacarpofalángica. Acá el miedo nuestro, por eso me fui un poquito más distal en la metacarpofalángica, en el índice lo busqué un poquito más, traté de buscarlo un poco más distal, porque necesitaba un tendón bien largo, porque fíjate que esto está más distal a donde nosotros hacemos la sutura habitualmente. El muñón quedó casi en la falange, casi en la parte media de la falange proximal del pulgar. Entonces necesitaba un tendón bien largo. Pero pudimos hacerle como 2 o 3 pasadas de pulvertaft y después suturarlo sobre sí mismo. Claro, porque en general cuando lo activamos más proximal, como dice Juan Martín, estamos activando no solo el extensor largo, sino también a veces el pulvertaft lo pasamos también, al ser más proximal, por el extensor corto. Entonces le das extensión metacarpofalángica y extensión de la interfalángica. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y una de las cosas que me... Perdón. Sí. Una de las cosas que me preguntaban los chicos es, doctor, ¿y si no no llegamos con la transferencia, qué opción tenemos para hacerle acá? Y en ese momento no se me había ocurrido nada, pero como opción tenemos un injerto de tendón, un injerto intercalar de palmar menor. Hubiese sido una alternativa. Si no te llega, no podés hacer la transferencia porque el gap es muy grande y el muñón es muy distal. Hubiese sido una alternativa, pero eso tiene la contra de que tenés que hacer 2 suturas a distal y a proximal. Te debilita mucho las 2 suturas, ¿no? Y sí, tenés que protegerlo, es más dificultoso, posibilidad de licencia. Y se te puede necrosar el injerto. Claro. Pero eso hubiese sido una... Si no tenés opción... Es de que si vos activás solamente el largo, ¿no? Solamente el largo y no tenés el corto, el dedo se te puede ir un poco, vos vas a tener extensión del interfalángico, pero se te puede ir un poco en aducción, porque no tenés la abducción que da el extensor corto. Acá el extensor corto lo tenía, estaba bien. Claro, por eso, pero a veces se cortan los dos, uno activa solamente el extensor largo y te queda bien la falange, pero te queda un poco en aducción el dedo. Entonces, esto se ve que estaba bien el corto, y bueno, y funcionó bien porque quedó con una buena... Y otra cosa importante es la tensión de la sutura. Lo importante es hacerlo a máxima tensión. El dedo bien extendido y la muñeca en posición neutra. Y con eso, tirando bien de los 2 muñones, y hacerlo bien, que te quede así, que te quede tipo un like de cosa, un dedo para arriba así, más medio como exagerado. Yo lo que, por lo menos en los casos que he visto que anduvieron mejor, fueron cuando quedaron así bien extendido el dedo. A veces la sutura yo la he hecho alguna vez con la muñeca medio en flexión de 30 y extensión del dedo, y por ahí me ha faltado un poco de tensión. Sí, cuesta. Sí, no hay que tenerle miedo a que esa extensión exagerada que uno le da después tenga problemas en la flexión. Eso no ocurre porque el flexor es muy fuerte. La flexión del dedo siempre es mucho más fuerte que la extensión normalmente. El flexor del pulgar es un flexor muy fuerte. Entonces nunca van a tener problemas en ese sentido. No tengan miedo en darle la máxima extensión posible. Lo que me pasó a mí una vez fue que el paciente no tenía extensor propio.
Ah, las variantes, eso es importante. Ah, claro. bueno. Sí. Hay que controlar que haga los cuernitos antes de Sí. la cirugía. Sí, hay que hacerle el test para ver que tenga Y a mí me ha pasado que tenían 3. Entonces no sabía cuál cortar. Es verdad, es verdad. Me ha pasado que tenía un supernumerario, uno más, no sabía cuál cortarse, más cubital, no, me ha pasado. Y estás en un problema si no tenés extensor propio, porque en este caso que la herida había sido a nivel de la metacarpofalángica, vos podés usar, como decía Juan Martínez, un injerto intercalar de palmar menor. Pero si vos tenés la ruptura del tubérculo de Lister, como es en las fracturas, en las lesiones secundarias, ahí no podés hacer nada. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué alternativa tenés? No sé. Un radial se puede... Un radial, no me acuerdo qué le hice. Creo que le hice una unión con el extensor corto, pero se me quemaron los papeles en ese momento. Y tenés que sacar un flexor común superficial del dedo anular, pasarlo por la membrana interósea más o menos al nivel que está sacando el propio del índice y tunelizarlo. Claro, lo sacás por la membrana interósea de la palma hacia el dorso y lo llevas en esa dirección hacia el extensor largo del pulgar, que siempre te va a dar todo lo demás. Yo he visto también que se puede hacer o algún radial, primero, segundo radial, o se puede hacer también el propio del quinto. El propio del quinto es poco potente. Es más débil. Lo tenés que ayudar con algo, porque no llegás. Tenés que hacer un rerouting con un palmar menor, no llegás, sino. ¿Qué, con un radial? No llegás. Ah, pero no llegás a la metacarpofalángica, pero sí llegás al muñón. Bueno, pero... Sí, bueno, pero algunos hacen la sutura, por eso, porque algunos hacen la sutura, nosotros la hacemos metacarpofalángica, pero hay algunos que hacen la sutura un poco más proximal, porque la gran mayoría de las lesiones de estas, como vos dijiste, es en el Lister, entonces muchos la hacen un poquito más proximal de lo que nosotros la hacemos. Pero es muy difícil hacerla ahí a nivel del Lister. Yo una vez intenté... No, del Lister no, pero de la trapecio metacarpiana, por ejemplo. Pero por ahí la ruptura es más proximal y no los tenés los cabos ahí. Yo si no tuviese extensor propio del índice, usaría un flexor. Usaría el flexor superficial del anular o el dedo medio, cualquiera. Lo llevaría reruteado a través de la membrana interósea y subcutáneo en la dirección exacta que va el propio del índice, ¿no? Yo preferiría eso. Me aseguro una extensión potente y no le afecto en nada la funcionalidad, ¿no? Pero bueno. En general tampoco es tan frecuente que no haya la genesia del extensor propio del índice, ¿no? Bueno, muy bien, seguimos. Zabalete Juan es un paciente de 55 años de obra social. El paciente tenía un antecedente de una inestabilidad glenohumeral bilateral que se operó pues en la clínica el hombro derecho hace 10 años. El paciente refiere múltiples luxaciones glenohumerales a repetición. O sea, tantas que el paciente no sabe exactamente cuántas veces se ha luxado. Luxaciones mientras duerme el paciente. El paciente actualmente dice que practica montañismo, o sea, escala picos de 6.000 metros de altura. Y el primer episodio fue a los 20 años jugando al pádel. Como tal, quería presentar lo del hombro derecho en ese momento. Esto es una artorresonancia que se hizo en el 2011, que mostraba pues como tal una lesión del labrum anteroinferior. Con una lesión de Hill-Sachs que se ve pues en la resonancia, un edema óseo. Y se le había pedido en ese momento una tomografía pues, con reconstrucción de 3D para la superficie articular de la glena, que en ese momento se consideró pues, que no era significativo, no era cercano al 20%. En ese momento se dejó un diagnóstico de inestabilidad glenohumeral derecha con una lesión de Bankart. Se hizo una cirugía de Bankart abierta con un abordaje anterior centrado en coracoides. Se le pusieron 3 arpones de 2,8 con una sutura simple en las horas 3, 4 y 6. Estas son las radiografías posoperatorias de ese momento. El paciente dice que
jamás se le volvió a salir el hombro, anduvo bárbaro después de la cirugía. Por lo tanto, el paciente vino nuevamente para el hombro izquierdo como tal. Estas son radiografías del hombro izquierdo del 25 pues, de septiembre, que básicamente quería ver el reborde glenoideo en la radiografía y si se veía como tal una lesión de Hill-Sachs, pues la verdad no es muy evidente. Esta es la resonancia que se hizo el paciente pues en Tandil, que mostraba pues una lesión como tal también del labro anteroinferior, con una pues marcada fractura pues lesión de Hill-Sachs. También se dejó como una inestabilidad de glenohumeral izquierda, se le hizo pues otra vez una cirugía de Bankart en este hombro, la cirugía de Bankart abierto pues con un abordaje anterior centrado en la coracoides, y también se pusieron 3 arpones de 2,8. Estas son las radiografías del posoperatorio de ahora. Sí, un detalle interesante de este muchacho, primero que es muy deportista, segundo, en este hombro, además de la inestabilidad crónica recurrente, tuvo un episodio agudo. Ahora lo operamos medio en agudo del último episodio de luxación, lo cual es muy bueno. La verdad que es una situación bastante favorable, porque uno encuentra un lecho sangrante, es decir, cuando uno pone los Hohmann llevándose el labrum, toda esa superficie está bien cruenta, bien sangrante, con lo cual es mucho más fácil la reparación, y por otro lado seguramente el resultado va a ser muy muy bueno, porque al estar en agudo y todo ese terreno con mucha vascularización y demás, seguramente va a cicatrizar en forma digamos, más precoz. Así que me parece que no es una mala idea a veces en estos pacientes, cuando tienen una luxación aguda sobre una luxación recurrente crónica, operarlo después del episodio agudo. No está mal, me parece que es una... No esperar y decir, bueno, no, esperemos un poco, no. Meterle ahí nomás, hacer la indicación quirúrgica ahí y operarlo, ¿no? Así que bueno, quedó muy bien, ahí tienen los arpones bien colocados, están bien en el reborde, bueno, suponemos que va a andar muy bien el paciente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, por último, tenemos un caso por resolver del doctor Mario, el paciente Werbach Juan, un paciente de 40 años de la RT, el 20 de mayo del año pasado. Tuvo un traumatismo directo en la mano derecha, en ese momento dolor, edema y limitación para mover el pulgar por el dolor. Estas son las radiografías del ingreso. En la radiografía pues se notaba una lesión de una luxofractura de Bennett, una fractura pues como tal parcialmente articular de la base del primer metacarpiano. Esta es una tomografía que se le hizo pues en ese momento. Se notaba pues que no había como tal un gran desplazamiento de la articulación, y en ese momento pues se dejó con el diagnóstico de la luxofractura de Bennett y se le dio como tal un tratamiento incruente con un yeso ABP pues, más el pulgar. Paciente se le da de alta de la RT y consulta nuevamente pues por dolor después de haberse reincorporado a su actividad laboral. Estas son las radiografías como tal del ingreso. Y bueno, les hago un comentario. Más allá de la lesión en sí, es un paciente realmente dificilísimo, conflictivo, donde va, hace despelote y genera una situación caótica, es mal educado, ¿viste? Contesta mal, qué sé yo. Es un paciente que verdaderamente da más ganas de sacárselo de encima que de tenerlo. Lo que pasa que yo, a raíz de esto, hablé con el médico que es de la segunda, creo que es Marino, se llama, ¿no? ¿O Martín? Sí, Marino. Marino, el médico director de la segunda. Bueno, y yo le planteé todo esto, le dije, mira, no sé qué hacer. En realidad, indicación, yo no sé si realmente le duele lo que dice que le duele, porque es un paciente absolutamente, hace como un año que no trabaja. Bueno, ahí tenemos las lesiones. Y bueno, yo en realidad pensé 2 alternativas. Una, hacerle una trapecectomía y algún procedimiento de estabilización secundario, y lo otro, hacer una artrodesis, ¿no?
No sé qué les parece. Yo creo que habría que mirarlo a este paciente dentro de todo el contexto de lo que es el paciente, que es verdaderamente una cosa desastrosa, un tipo que da la impresión de que lo único que quiere es polemizar y incitarlo a uno a que le diga algo para generar una situación enojosa, no sé. ¿Qué les parece mirando no solo la lesión como una secuela de una luxofractura de Bennett y la artrosis esta secundaria y el contexto del paciente? ¿Qué les parece? A ver, Juan, Daniel, chicos. A mí me parece que va a ser más ganadora una artrodesis que hacerle una resección del trapecio. Sí, yo también. Primero, porque es un tipo de trabajo de fuerza, calculo, no es muy viejo, ¿no? No, es tipo joven. No, es joven. ¿Qué edad tiene, Juan? O Manuel, ¿qué edad tiene? Tiene 40 años, doctor. Sí. Bien. Para mí me parece que una artrodesis, porque la artrodesis te va a calmar el dolor seguro, más allá de lo que el tipo diga. Seguro. Porque si vos le haces la artrodesis y el tipo y la artrodesis queda bien, ya dolor no va a tener más seguro. Y la función se va a mantener bien, para hacer fuerza y todo se va a mantener bien. Mucho más fácil de rehabilitar eventualmente que si le haces una trapeciectomía, que el tipo va a quedar con menos fuerza, a veces quedan con alguna secuela de dolor. A mí me parece que la artrodesis es más ganadora, para mí. Ahora, es más manejable, es como un tratamiento más definitivo, porque una vez, más predecible. claro, una vez que uno le hace la artrodesis, Claro. vos sabés, de hecho, que esa articulación no le va a doler. Entonces, puede empezar que me duele, no me duele. Creo que es una buena solución, hacer una artrodesis, una buena fijación con una placa, un buen cruentado a las superficies, ponerlo en una buena posición de función, y creo que va a ser el tratamiento más definitivo. Si uno le hace una trapecectomía, pensando en mantener un poco la movilidad y todo, en este paciente tan conflictivo va a seguir diciendo que le duele, y no va a terminar nunca. Y después, reconvertir una trapecectomía en una artrodesis siempre es más complicado, ¿no? Habría que ahí ya pensar en un tema de un endoboto, en alguna cosa como le hicimos el otro día a esa paciente que operamos, ¿no? Por supuesto, baja de banda funcional, etc., ¿no? Así que yo le pedí una artrodesis, sí. Ese es nuestro criterio, hay que pedirle mañana la placa, Juan. Haceme acordar, así le pedimos mañana el material de osteosíntesis. Perfecto. Bien. ¿Tenemos algo más para resolver? No, ya estamos, doctor. Bueno, yo les quería, antes de irnos, les quería hacer un comentario a todos los que estén presentes, que el lunes 8 vamos a empezar con los ateneos generales, con los ateneos generales en la clínica. Vamos a hacerlo de 19 a 20:30 como máximo. Yo estoy escribiendo un pequeño reglamento de ateneos, pero la idea es que cada sector presente un caso, uno de miembro superior, uno de miembro inferior, uno de columna, con un caso, presentar la resolución del caso y presentar la bibliografía actualizada del mismo. Puede ser que alguna cosa requiera la presentación de un caso a resolver, también puede ser, y vamos a incorporar o la lectura de un artículo nuevo del Journal of Bone o de Clinical Orthopedics, y también a lo mejor una vez por mes vamos a invitar a algún invitado a algún servicio que sea referente en alguna patología en particular, de una charla. Así que arrancamos el lunes 8, Daniel o Juan Martín, para que le digan a los chicos más jóvenes el caso que queremos que presenten. De estos hay que seleccionar algunos de los que tenemos, algún caso bueno de estos, ya que se trata de un ateneo general, tiene que ser un caso entretenido, generalmente de trauma, para que sea gancho para los que no hagan miembro superior, porque si no, algo por ahí muy específico los aburre o los desmotiva. Así que bueno, Daniel o Juan, preséntenle a los chicos algún caso que queremos que muestren en el día 8. Bueno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, listo, nada más.
Chao, que sigan bien. Hasta mañana. Gracias. Chao, Chao, doctor. hasta mañana. Chao, Hasta mañana. hasta mañana, doctor. Chao, cuídense. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.